Muy buenas tardes desde Barcelona. Son las 6:30 de la tarde aquí y en Ciudad de México las 10:30 de la mañana. Me da mucho gusto de nuevo encontrarlos en esta transmisión de hoy. Les agradezco siempre que me acompañen, que me donen un poco de su tiempo para escuchar estos temas profundos, pero de grande discernimiento para comprender siempre el cuerpo humano y los subplanos o, digamos, las partes más transpersonales del organismo humano, aparte del físico. Como siempre, quisiera yo recordarles para todos aquellos que por primera vez se conectan a esta presentación de quién soy. Mi nombre es Linda Ordóñez. Tengo mis fundamentos en la arquitectura, en Feng Shui y en Vastu Shastra. Vastu Shastra, nunca lo he explicado, es un método hindú por el cual a través del cual se construyen en los puntos de poder y se usaban en tiempos ancestrales y es un uso que continúa a ser vigente en la India. Además, tengo la certificación con la psicología transpersonal. Me baso con la epigenética para llevar a cabo los alineamientos a través de la ciencia de la biogeometría como principal punto de aganche y de soporte para este tipo de centrado en el ser humano. Vamos a comenzar el tema, pero quisiera solamente recordarles muy amablemente para todos aquellos que se sumen y que en cualquier modo me dejen sus amables comentarios. Les pido paciencia, los voy a contestar a la fin de la presentación, si es que me los dejan, o si no, para la siguiente vez. Y todos los leo, me va a dar mucho gusto que sus comentarios me los dejen escritos. Muy bien, hoy vamos a tocar un tema que es breve, pero es muy, muy importante. Y se trata en este caso del verde negativo. El verde negativo no viene a ser, como su nombre lo dice, porque es verde. No tiene nada que ver. Que se trata de un componente de onda. Perdón por la interrupción. Vuelvo a repetir el tema de hoy. Sí, estoy conectada. El verde negativo, como les decía, el tema en sí es la presencia y la resonancia que tiene esta onda portadora con las emociones. En este caso vamos a hablar solamente de una energía, la energía que es el amor, o bien en su otra polaridad es el odio. Y entre esta misma energía que tiene dos polaridades, existen una serie de variables en toda la misma línea de energía que podrían ser, si es de la parte del amor, encontramos compasión, encontramos simpatía, encontramos todas aquellas variables que siempre están derivadas del amor. Cuando nos acercamos al otro polo, nos vamos a encontrar con el odio, con el temor, con la culpa, con una serie de variables que son prácticamente gotas que vienen a partir de la misma densidad de esa polaridad. Por lo tanto, quisiéramos discernir exactamente en qué consiste esta onda portadora que nos lleva a tener inherentemente en nuestro organismo la presencia del verde negativo y por qué y cómo los desequilibrios en el ser humano se presentan frecuentemente cuando hay un exceso de esta onda portadora. Ahora, vamos a empezar obviamente con de qué se trata el verde negativo. ¿Qué es? Es una calidad de onda sutil
que transporta todo lo que encuentra y que nos traspasa. Prácticamente es penetrante en nuestro organismo. Es como si no existiera una barrera y penetra organismos, penetra paredes, penetra cualquier cosa. Es una onda portadora. Lo que encuentra puede jalar. Pero en este caso, cuando fue descubierta por los franceses Chaumery y Belisal, prácticamente en todas sus experiencias durante años, encontraron que tenía dos componentes o dos polaridades en sí. Tenían beneficios, pero también tenían un aspecto muy negativo, el cual no acabaron, desgraciadamente, de experimentar ni traer una solución, porque desgraciadamente murieron por el efecto de este verde negativo que se encontraban por doquier, por doquier. Por lo tanto, las investigaciones que fueron más adelante a darnos una información más detallada acerca del verde negativo, los fue a encontrar otro investigador llamado Enel. Él mismo, cuando se dio cuenta del daño que causaba a todas aquellas personas que estuvieran expuestas a un verde negativo constante, ya puso algunas pautas para avisar lo que estaba sucediendo con esta onda invisible. Él mismo le propone, no propone, sino que le otorga un nombre y le va a considerarla como esencial para el trabajo netamente espiritual. Y fue denominada Omega. Por el mismo buscador Enel. Por otra parte, cuando el doctor Ibrahim Karim lo toma en manos todo este trabajo precedente de los franceses, así como de Enel, comienza su investigación, y esto ya tiene más de 65 años, y lleva a sacar verdaderamente soluciones muy oportunas por cuanto respecta a esta onda portadora llamada verde negativo. Define con exactitud cuáles son las partes que benefician y las partes que son negativas, tanto para el ser humano como para las zonas donde viene a habitar normalmente. Él da esta pauta para el uso congruente y se va a reconocer esencial en la sinergia armonizadora que él viene a llamar BG3. Como decíamos, el verde negativo es una onda que jala, una onda portadora. Entonces, cuando el doctor Karim y arquitecto se da cuenta que el oro armónico, el altísimo oro armónico, que es otro componente del BG3, más el ultravioleta, vienen jalados, vienen llevados o portados por el verde negativo, se crea una armonía absolutamente sanadora, regenerativa en todo organismo viviente y armonizadora en todos los hogares, en todas las residencias. Por lo tanto, viene a dar un beneficio tanto en el hábitat del ser humano, así como en el individuo. Entonces, vamos a considerar que si no hubiera sido por el verde negativo horizontal o benéfico, verdaderamente estas dos descubrimientos que hizo el arquitecto Karim hubieran tenido que pasar varios años todavía para lograr la sinergia que es maravillosa del BG3. Ahora bien, el verde negativo ya se encuentra en el núcleo de todos los centros de energía del cuerpo del mismo ser humano y de los lugares de la naturaleza. O sea, los encontramos ya, digamos, por doquier. Los encontramos en nuestros chakras,
los encontramos en la naturaleza, los encontramos en los campos abiertos y en todos los lugares donde nos movemos, vivimos, dormimos, trabajamos, etcétera, se encuentra presente este verde negativo. Pero sobre todo se va a encontrar en las edificaciones sagradas antiguas, porque en ese tiempo tenían este conocimiento los arquitectos, los constructores, los masones, quien verdaderamente llevaba a cabo cierto tipo de construcciones sagradas, ya tenían este conocimiento. Por lo tanto, sabían en qué puntos iban a edificar cualquier tipo de construcción sagrada. Ahora bien, en la arquitectura antigua, cuando encontraban la parte negativa del verde negativo, precisamente, venían modificadas las soluciones arquitectónicas, la misma forma del diseño arquitectónico venía, digamos, cambiado. Voy a poner un ejemplo muy simple. Si fueran las cúpulas, simplemente cambiando el peralte de la cúpula, la altura de una cúpula, corregían simplemente lo que era la infusión de verde negativo que venía del cosmos hacia una cúpula y daba hacia abajo, donde se encontraban las personas dentro de, supongamos, una iglesia, a encontrarse a salvo, porque si no tendría un efecto negativo, pues obviamente en modo completamente detrimental. Ahora bien, hoy, desgraciadamente, esta información, esta sabiduría ancestral no es llevada por el profesionista actual, que es los arquitectos, los ingenieros, los constructores, porque se ha olvidado. Porque simplemente en las escuelas de arquitectura hoy no se enseña ya este tipo de información. Yo fui muy afortunada al tener en mis tiempos a un grandísimo maestro que era Villagrán García, el cual nos daba teoría de la arquitectura y hablaba en cierto modo de este tipo de construcciones. Desgraciadamente nos fue otorgado cuando nosotros teníamos pues no una edad, digamos, propicia para comprender el alcance tan enorme de sus enseñanzas. Por lo tanto, prácticamente estos teóricos deberían de estar continuamente en las escuelas de arquitectura para seguir enseñando y recordando a quienes construyen que depende de ellos el futuro para crear hogares sanos en los cuales los seres humanos puedan desarrollarse en salud, en bienestar y obviamente en una regeneración constante del organismo. Por lo que hoy, a este punto, si se continúa a ignorar este tipo de ciencia, este tipo de conocimiento, o se pasa de largo sin entender que no somos solamente un cuerpo, que tenemos ciertos planos sutiles a los cuales debemos estar atentos, porque estos planos sutiles, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo espiritual, está interactuando constantemente con estas ondas que no son perceptibles a los ojos, al ojo humano, que no tienen color y sin embargo los tenemos precisamente en este momento, que están dando vueltas y piruetas aquí exactamente en este ambiente. El verde negativo entonces va a ser también considerado, además de una onda, es una vibración energética, pero es muy específica. Tiene, como decía, la función central de armonización, sobre todo energética, ya sea de ambientes, objetos, y sobre todo en este caso vamos a enfocarnos a los seres vivos, a la persona. ¿Qué efecto? ¿Cómo nos atañen en las emociones? ¿Y por qué nuestras emociones, cuando se dicen no nos afectan, no pueden ser modificadas si no se comprende exactamente de dónde vienen? Para reajustar cualquier
situación en los cuerpos emocionales, primero hay que entender por qué tenemos las emociones no equilibradas. Cuando entendemos de dónde nace todo, es facilísimo, al menos en el inicio, tomar acto porque la mente comienza a comprender el origen del problema. Si no se comprende el origen del problema, vamos a seguir luchando e ir contra marea contra las emociones porque no se pueden controlar. Ahora bien, como decía, no es perceptible este verde negativo al ser humano y vamos a seguir en medio de ellos toda la vida. No es posible quitarla porque forma parte de nuestro, del mundo y de nuestro, digamos, de nuestra dimensionalidad. Ahora bien, vamos a hablar ahora de las dos polaridades que les decía. Tiene una polaridad positiva y una polaridad negativa. Y en este caso vamos a hablar que el verde horizontal es el positivo y el verde negativo es el vertical. El verde negativo vertical está prácticamente asociado con todos los efectos que son nocivos hacia el ser humano. Por ejemplo, vamos a poner una serie de situaciones que para comprender bien este aspecto. Situaciones que son estañadas o que están estancadas, situaciones mentales, patrones fijos que tenemos desde hace años y que no podemos lograr quitarlo porque eso nos fue enseñado. Supongamos que estados de depresión, de tristeza, de enojo, una persona que normalmente tiene el impacto de responder a todo, no se escucha, sino que se responde como implicación, va a tener siempre un componente de verde negativo dentro de su sistema orgánico. Esto inevitablemente con el tiempo, obviamente, va a crear un problema a nivel físico. Recordemos que en otras presentaciones hemos hablado que todo comienza en el nivel espiritual y va pasando a nivel mental y a nivel emocional. Si nosotros correspondemos y tenemos lógica de cómo van naciendo cualquier representación en la materia o en el físico, tenemos primero que cuidar nuestro aspecto más espiritual, para que allá generemos otro tipo de pensamientos y que no se manifiesten en las emociones. Tratar de sistemar las emociones cuando ya están aquí es casi imposible. Tenemos que manejarlas del aspecto espiritual. Y en esto, ¿cómo se hace? Primero que nada, vamos a tratar por todos los medios de quitar pensamientos de negación, de juicio. Uno de los problemas que más tiene el ser humano es juicio hacia sí mismo y hacia el prójimo. Enjuicia todo. Uno de los más grandes problemas en los negocios, en asociaciones, etcétera, es el juicio al prójimo. Cuando no están de acuerdo hacia lo que los demás hacen, siempre hay esta clase de discusiones. En ese momento se están generando verde negativo en ambas partes y la retroalimentación en resonancia se continúa a formar una y otra vez. Por lo tanto, solución, cada quien tiene sus acuerdos. Yo tengo mis acuerdos. Si no hay un punto de inflexión en ambos, es mejor separarse porque se van a crear más y más efectos de verde negativo que va a afectar a ambas partes. Por lo tanto, siempre hay una parte que tiene que ser más consciente que la otra. Va a estar seguramente una de las partes que no es consciente de esta situación. Separarse por un momento y tal vez volver a conversar nuevamente del tema para el siguiente día. Ahora, analizando, vamos a ver los planos físicos o de la materia en los ambientes, vamos a decir que
el verde negativo vertical lo encontramos en las geopatías, por ejemplo, en lo que son las líneas de la Tierra. Hay lugares donde ustedes habrán visto donde corren las hormigas, donde se ven estas líneas de hormigas. Seguramente ahí hay una corriente portadora de verde negativo muy fuerte, por lo cual ellas están siguiendo exactamente la línea invisible de eso. Así que si ven en sus hogares, en sus terrenos y demás donde hay hormigas, sepan exactamente que ahí hay una línea de verde negativo latente. Si una persona se sienta en ese lugar y obviamente no viera las hormigas, inmediatamente empieza a tener resonancia su organismo con el verde negativo que se encuentra en la Tierra, y cuando las personas se levantara de este lugar, se lleva con él mismo el verde negativo en su organismo. Por lo tanto, de ahí podría crearse supongamos que se siente en la mañana en este lugar donde hay verde negativo, todo el día va a tener emociones encontradas. ¿Por qué? Porque absorbió exactamente el verde negativo de un lugar y se lo llevó donde quiera que pasó, en su casa, en la oficina, con los amigos, en el bar, en el café, se llevó el verde negativo y fue sembrando exactamente por todos los lados verde negativo. Y tal vez se pregunte, ¿por qué tuve tan mal carácter hoy? ¿Por qué me sentí tan mal? ¿Por qué respondí en un cierto modo a todos mis amigos que no estaba de acuerdo? Y no se sabe exactamente por qué. ¿Por qué? Porque uno absorbe y emite. Nosotros somos formas geométricas que emitimos, pero también absorbemos. Ahora bien, también encontraremos este verde negativo en una buena parte de la mayoría de materiales de construcción. Y aquí, sobre todo, es porque todo material tiene un químico. He escuchado con mucha atención algunas publicidades acerca de personas que se ofrecen a equilibrar los campos electromagnéticos en un hogar poniendo cortinas de aluminio. El aluminio obviamente tiene otros componentes de onda que son químicos. Es imposible poder cortar exactamente ese tipo de energías, cuando el verde negativo nos lo vamos a encontrar también en el material con el cual estamos colocando para cubrirnos. En este caso, lo que la biogeometría propone tanto como al individuo como a los hogares es transmutar la energía, porque la energía nunca se puede destruir, nunca puede hacerla desaparecer completamente, pero la transmutación completamente es efectiva. Con la intensidad que vino a hacernos daño, vamos a tener la intensidad a hacer un efecto benéfico para el individuo. Aquí tengo una pregunta. ¿Nos podemos proteger de esas energías negativas? Aquí no se trata de protegerse, se trata de transmutar. Es como, vamos a hablar siempre el ejemplo en el ser humano. Supongamos que estamos en un momento en el cual tuvimos una problemática gravísima con un compañero de trabajo, con una cuestión en el ayuntamiento, que generalmente no se tienen buenas noticias. Con esa intensidad que tenemos el enojo, si estuviéramos en casa, pongámonos a hacer nuestro trabajo. Lo único que vamos a hacer es redirigir la energía del enojo hacia un punto efectivo de elaboración de otro tipo. Recordemos que la energía del amor y la energía del odio es propio una línea. Y en medio están todas las variantes. Lo único que tenemos que hacer es redirigir hacia donde queremos en la variante. Cuando nosotros tenemos la conciencia de lo que se trata,
Ya no vamos a quererlo, no, a querernos proteger. La palabra protección es siempre emitiendo una especie de miedo. Quiero protegerme. No, no es protegerse, es transmutar. Cuando hablamos, por ejemplo, de otro tipo de energías sutiles, y aquí vamos a hablar un poco más de otras multidimensionalidades. Cuando estamos en contacto con seres, digamos, de otras dimensionalidades, para quienes, en este caso, como yo, logra tener estos contactos, no es teniendo miedo, sino que siendo centrada dentro de sí misma, sabiendo que nada puede tocarme, porque yo soy soberana exactamente de mi energía y yo sé manejar perfectamente mi energía, porque sé lo que soy. Cuando hay miedo o hay baja autoestima de quién soy yo, el miedo sale. Es prácticamente subir y bajar el nivel de la propia energía. Entonces, en este caso, la palabra ideal es transmutar la energía. Protegernos, el término nos lleva al miedo. No necesitamos protegernos, necesitamos aprender a transmutar este tipo de energía. ¿Cómo se transmuta o cómo se cambia o se evita, digamos, el tener verde negativo en nuestro organismo? No juzgando, no mintiendo, digamos, siendo lo más sincero posible con nosotros mismos primero y obviamente como espejo vamos a ser sinceros con los demás, aceptando que los demás tienen diferentes opiniones a las nuestras. Sin embargo, la opinión del prójimo no es mi información, sino que es la de ellos. Cuando tenemos esta claridad mental de esa no es mi información y yo sé que la información que tengo es válida, tanto como la de la otra persona, porque cada quien lleva una información de acuerdo al tipo de vida que ha llevado. Todos son válidos, todo es inmediatamente válido. Yo siempre pongo un ejemplo con una taza. Si una persona ve esta imagen y yo veo esta otra, ambas partes, así como la de este lado, son válidas. Solamente que estamos observando desde diferentes puntos de vista y las percepciones. Y cada una es nuestra experiencia de vida. Por lo tanto, lo que debería el ser humano aprender es a hacer tesoro de toda la información que nos viene, saber discernir sobre la información que no nos sirve, obviamente, que no es certera, porque con las propias experiencias uno ha ido depurando cierto tipo de información que ya no sirve o que ya está completamente superada, y tomar como riqueza la información de todos los demás. Ahora bien, como último ejemplo, saludo a todos, gracias por acompañarme. No me detengo tanto porque no quisiera no tener el tiempo de hablarles y conversarles acerca de esto. Sin embargo, me hacen un regalo muy, muy grande el acompañarme. Quería decirles acerca de otros ejemplos, por ejemplo, que nos encontramos en algunos estanques donde hay agua. Nos vamos a encontrar algunos naturales, algunos artificiales, y generalmente en los artificiales se encuentra muchísima suciedad por las algas que se mueren y demás. Todos esos lugares, no obstante que hay, pues que el agua está corriendo, vamos a encontrar también mucho verde negativo. Y obviamente cuando eso se encuentra, por ejemplo, en una zona residencial con un estaño artificial, obviamente se crea toda una zona de verde negativo que está emitiendo constantemente a todas las personas que viven. Vamos a ir, por ejemplo, por cuanto se refiere al aspecto o cuerpo mental y emocional. El verde negativo va a tener todas sus manifestaciones en los actos del individuo, de la mañana a la noche.
siempre. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se puede, digamos, tener, vamos a llamarle, con la atención puesta sobre eso? Cuidar nuestras palabras a cada acceso que tenemos con todas las personas. Alguna sugerencia que siempre doy es hablar en neutral. El hecho de dar siempre la responsabilidad a otros da siempre ese efecto de verde negativo. Si alguna cuestión no se ha aclarado bien en el trabajo, se puede hablar en modo neutral sin dar o dejar caer la responsabilidad sobre otros. No obstante hubiera sido responsabilidad, se mira hacia un enfoque más a resolver que a culpar. Por lo tanto, esto nos vuelve más conscientes a saber cómo estamos hablando. ¿Estamos hablando con compasión o estamos tratando de hablar dándole la culpa y soltando la responsabilidad a otros? Cada quien es responsable de los propios actos. Somos lo que pensamos y somos lo que comemos. Hasta hoy se puede decir, pero cuando entramos en la conciencia que cada palabra puede llevar un verde negativo integrado de la parte vertical, porque esa era una de la polaridad negativa que nos puede hacer hasta enfermar, tratamos ya de equilibrar nuestro comportamiento día con día. Si una persona sigue por 7 días el atento enfoque a cómo hablo, cómo me dirijo, cómo me comporto a solas y con gente. Es muy importante hacerlo a solas, porque cuando uno lo hace a solas es más inmediato que vengan con los demás. Todo inicia desde uno mismo, no es al revés. No debemos empezar del externo, debemos empezar del interior. ¿Cómo nos amamos? ¿Cómo nos respetamos? Este alimento que como es saludable para mí, esta bebida que estoy tomando es saludable para mi organismo, me hace estar lúcido, me hace estar claro en todo lo que estoy haciendo, o me voy a tomar el pastel que tanto me gusta, aquí que nadie me ve y me lo como. Es un poco el engaño. Cuando el azúcar, por ejemplo, lo ingerimos demasiado en nuestro organismo, las emociones se vuelven muy frágiles. Muy frágiles. Es muy difícil controlar las emociones cuando una persona está en exceso de azúcar. Por lo tanto, las emociones las podemos controlarlas evitando el verde negativo que da la simple azúcar. Por otro lado, personas que generalmente están tristes, hay personas que se quedan tristes por años. Vamos a suponer, con todo el respeto, una persona fallece, pero el tener un luto por más de 10 años va a hacer enfermar a una persona o sí. Y no solamente de una cuestión, sino que de otra, hasta que aquella persona no tiene dentro de sí digamos, la apertura a ver otra realidad y no pensar que es el fin de toda la vida. ¿Por qué? Porque esta vida es solamente una experiencia. Somos almas que venimos a experimentar una vida terrenal y a vivir todo lo que nos sucede, pero nunca moriremos. Esto es, digamos, escrito y dicho ancestralmente. Yo creo que en este punto ya todo el mundo tenemos depurada esta idea. Ahora bien, una de las, digamos, el extremo de la manifestación del verde negativo vertical va a ser la peor, el odio. Obviamente el odio es para morir de enfermedad de hígado, forzosamente. Todas aquellas personas que son, por cualquier cosa se molestan, por cualquier cosa se enojan, es una crítica continua, va a tener problemáticas de hígado, pero siendo también el hígado un órgano muy, muy susceptible a las plegarias, al buen pensamiento, también tiene la capacidad de regenerarse inmediatamente. Entonces, existe esta posibilidad que no obstante que por un tiempo yo fui
enojona por 20 años, tengo la capacidad de regenerar mi hígado por ser este órgano y volverme la persona más cordial y más amable o menos crítica en mi vida cotidiana como en mi trabajo. Por lo tanto, el cambio se puede hacer y es reversible cualquier tipo de, digamos, disfunción energética que toque el aspecto físico de un mismo órgano. Por todo lo dicho, también vamos a tocar, obviamente, dónde hay verde negativo en nuestros hogares que afectan el ser humano. Es evidentísimo que la limpieza y el orden en nuestros hogares, en el lugar donde vivimos, en el lugar donde desempeñamos todas nuestras tareas, tratemos por todos los medios, no siempre se puede, pero en la medida que se puede tener un orden. ¿Por qué? Porque eso está emitiendo también verde negativo constante. Si uno entra en su propia oficina o en la propia habitación donde va a dormir, que está ordenada, es todo otro ambiente completamente. Si no lo encuentran en orden, obviamente esta energía empieza a impregnar el mismo organismo, los pensamientos y, digamos, otro tipo de entidades pueden ser huéspedes en estas situaciones. Por lo tanto, la mejor forma de cuidar todo este tipo de, digamos, de visitas es tener en orden nuestras habitaciones, en orden nuestros pensamientos, el menos posible pensar en cosas que ya hicimos en la mañana. Otra de las sugerencias que hago si teníamos que hacer una tarea en la mañana es solo en la mañana, otra en la tarde, otra en la tarde, otra en la noche, otra en la noche. Tratar de hacer este sesgo, este corte y no jalarse toda la energía de todos los pensamientos que se tuvieron por todo el día y llevárselos nuevamente a dormir. Podemos hacer un resumen cuando vamos a dormir, pero tocando los puntos benéficos, los puntos positivos que logramos ejecutar en ese día. Y darnos la palmadita y decirnos, hoy hice bien mis cosas, estoy muy contenta. Tratar de dejar a un lado las cosas que no funcionaron porque para mañana podemos resolverlos, pero no llevárselos a dormir porque lo único que uno lleva es verde negativo a los propios sueños y es cuando las pesadillas suceden. Por experiencias propias, esto es todo lo que les puedo decir por cuanto respecta a verde negativo en los sueños. Ahora bien, el cuerpo en sí como campo energético va a reproducir inevitablemente, como ya decía, todo lo que no se ha resuelto en las propias, digamos, pertenencias en las oficinas, en el hogar y demás. Y van a otorgar una emisión de verde vertical negativo al estado psicológico de la persona. Hay un psicólogo que me gusta escucharlo, pero en este momento se ha metido mucho en la política, que es Jordan Peterson. Ya no lo escucho por ello, por la cuestión política, pero daba siempre un ejemplo y una sugerencia a todos los jóvenes y yo estoy completamente de acuerdo. Si los jóvenes quieren arreglar este nuevo mundo, primer acto, y estamos hablando de jóvenes adolescentes, no estoy hablando de jóvenes de 28 años, estamos hablando desde los jóvenes cuando empiezan a 13, 14, 15 años, primer acto es ordenen su propio armario. Porque desde el momento que empiezan a ordenar sus propias cosas, el aspecto psicológico empieza a entrar en resonancia con orden en su propia área, ya sean 2x2 o 3x3, no hay problema. El orden comienza desde el interior y se va expandiendo poco a poco. Cuando tenemos orden mental, cuando tenemos los no juicios, los deberes y de las responsabilidades, comenzamos a crear un verde negativo horizontal que nos da beneficio al propio organismo. Ahora bien, cuando
El ser humano logra reconocer que su cuerpo es un templo, que debemos construir el templo a través de los años, definirlo, amoldarlo, trabajar. Es un trabajo de toda la vida. No se va a decir, hace 5 años yo no estaba despierta, ahora ya estoy despierta. No, el trabajo comenzó desde que nacimos y poco a poco fuimos amoldándonos a unas creencias, reajustando, soltando, liberándonos y de nuevo tomando otros patrones. Lo que no nos damos cuenta, sobre todo en esta época, que el despertar ha sido desde que nacimos y seguimos haciéndolo. Mientras hoy nos encontramos, digamos, más en trabajo profundo con esta evolución que está obviamente a nivel cósmico, debemos, digamos, discernir un poco más en cómo funciona el organismo del ser humano. ¿Por qué tenemos que conocer un poco más de la ciencia en sí? ¿Por qué no dejamos un poco solo las partes más superficiales? Escucho mucho acerca de la parte mental, me vienen muchos pensamientos, estoy en constante pensamiento. Todos tenemos la posibilidad de elegir cuáles pensamientos queremos obtener y cuáles no. Solo aquellas personas que están demasiado tiempo en las redes sociales, en la televisión, en los videos, en videojuegos y demás, verdaderamente ya tienen un cambio notable en no saber o no poder elegir los propios pensamientos. Quienes en cualquier modo los utilizamos solo para el trabajo, solo para las acciones de conocimiento y lo que nos está, digamos, dando un crecimiento a nuestro interior, tenemos siempre la posibilidad de escoger lo que queremos escuchar y ver. Música discordante, música heavy metal, música demasiados tambores y demás, lo único que van a hacer es alterar los chakras de la base. Como saben, conforme uno va cambiando percepción, el propio organismo, los propios chakras, no quieren más escuchar porque se sienten alterados. ¿Por qué? Porque no es la situación idónea. No digo que una vez no se vayan a bailar o demás, claro, podría ser absolutamente, mas no hacerlo cotidiano, mañana, tarde y noche. Porque después durante 7 días haciendo en cierta música discordante o que diga una letra malsonante o maldiciente, la mayor parte de ellas, las emociones no van a estar controladas. Exceso de café, exceso de teína. Es todo un conjunto en el cual se pueden tener, digamos, en equilibrio las emociones. Si queremos controlar emociones, pero llevamos una vida desorganizada, escuchando música de todo tipo, sin ser selectivos, tomando bebidas que nos lleven en cualquier modo a desequilibrar el organismo, el alcohol, así como la teína y la cafeína, están en el mismo rango. No hay ningún cambio. Son selecciones que se pueden ir haciendo, que son restrictivas, sí, pero también se escoge ello. Ahora, cuando reconocemos que este templo debe ser cuidado al máximo para que lleguemos a cualquier tipo de edad que también esté prevista llegar en salud, se determina a dónde queremos llevar el propio organismo, cómo podemos despertarlo. Este despertar no puede ser solamente el saber lo que está sucediendo en el mundo de la famosa Matrix, como se le llama en la actualidad. Es crear verdaderamente una realidad que viene del interior sin ver de negativo vertical. Porque este ver de negativo vertical lo estamos produciendo constantemente nosotros, no viene del externo.
Del externo pueden hacer cualquier cosa, es otro tipo de información, es su información, pero yo escojo absolutamente abrir o cerrar las puertas a un cierto tipo de energía en mi organismo, en mi pensamiento y en mi modo de actuar. Se dice que la salud no solamente es el equilibrio, sino que vamos a llamarle la armonía vibratoria. Cuando se refiere a vibremos alto, hay que entender exactamente qué significa vibrar alto. Vibrar alto no es solamente decirlo. Vamos a recordar que la mente, si dice o repite cualquier cuestión positiva, tiene que estar en resonancia con las emociones. Si la mente no cree el que yo soy suficiente, mis emociones no van a corresponder a eso. Por lo tanto, hay que sentirlo profundamente, actuar en consecuencia para que las emociones tengan una resonancia con el pensamiento. Hay muchas situaciones en las cuales se repiten, sugieren repetición, repetición, repetición de ciertas cuestiones. Si el cuerpo no asimila mientras está repitiendo, no está concentrado en la repetición, las emociones van a seguir saltando porque a la base están trabajadas desde una plataforma de miedo y baja autoestima. Es decir, las emociones siguen solo en sinceridad la verdad del pensamiento. Lo anterior nunca se va a lograr, obviamente, desde la base del esfuerzo, como decía, repitiendo, repetición, 9.500 veces al día la misma cuestión. Si no se cree sinceramente, si no se asimila haciendo pequeños logros, pequeños pasos para ir haciendo verdaderamente la construcción del templo interior como exterior, va a ser muy difícil. Va a tener que pasar por muchas terapias, pero va a cuestionar verdaderamente el por qué no me siento así. Y aquí hago un breve, digamos, comentario acerca del alineamiento de todos los cuerpos de la naturaleza. ¿Por qué es importante? Cuando se alinean en otras dimensionalidades los planos mentales, emocionales y espirituales, estamos haciendo un trabajo a nivel transpersonal, externo de nuestro cuerpo físico, y entonces podemos lograr un cambio en el físico. La mente sola no puede absolutamente cambiar el físico. Las visualizaciones que se dan a veces para tratar de cambiar una situación física, si la credibilidad no está en resonancia porque ya se trabajó en un aspecto espiritual, no va a funcionar tan bien. Y de nuevo, aquí el alineamiento de biogeometría puede trabajar absolutamente en esos planos donde ninguna otra ciencia puede llegar a tener un efecto definitivo a cambiar en esos planos. Ahora bien, cuando el centro del corazón es habitado constantemente por una conciencia, obviamente del individuo, esto se vuelve el centro del poder. Nuestro corazón, que es el órgano más eléctrico, digamos, de todo el organismo y más potente que el cerebro, absolutamente, va verdaderamente el individuo a sentarse en su trono y tener el poder de cambiar su vida como lo desee. ¿Por qué? Porque todo está a partir del corazón en coherencia con el cerebro. Es decir, va a mandar una señal cuando estamos en nuestro corazón
hacia el cerebro. Y lo voy a poner muy práctico para que sea comprensible. Si imaginamos hasta con los ojos abiertos, cuando ya se hace una práctica no es necesario cerrar los ojos, que yo estoy en este momento sentada en el centro de mi corazón, en una luz brillante, estoy prácticamente conectada a las ondas neuronales de mi cerebro y al cosmos. Por lo tanto, todas las palabras que van saliendo de mí, muchas veces no me doy cuenta porque estoy bajando información, porque soy guiada en un cierto modo por la energía cósmica a dar la verdad más profunda que tengo en el corazón conectada a fuentes superiores. Es ahí donde tenemos que aprender a, digamos, tomar el comando para todas nuestras acciones. Y curiosamente, no tenemos ya que preocuparnos de los resultados, porque todo va a venir de acuerdo a lo que necesitamos en este momento. Va a venir de acuerdo a lo que podemos dar en nuestro entorno sin necesidad de forzarnos, sin necesidad de obligar a los demás a hacer lo que nosotros queremos, a vender más allá de lo que no podemos dar, sino que todo viene en resonancia. Las personas idóneas van a escuchar esta información y las personas interesadas van a dar un feedback constantemente porque algo en sus células, en sus neuronas, está resonando con esta información. Es simple así. Por lo tanto, el centro del corazón, cuando es habitado constantemente por la conciencia del individuo, va a volverse su centro de poder. Y es el cuerpo, obviamente, el que emite constantemente el verde negativo horizontal o en este caso beneficioso para mí, para sí mismo y para el ambiente. Ahora bien, las variables de baja frecuencia, que son siempre las mismas energías del amor, como hablábamos siempre, es esta famosa línea, es la misma energía de una polaridad está el odio y en el otro en el amor, es solamente hacia dónde nos inclinamos. Por eso a veces dicen que del amor al odio hay siempre un paso. Depende de dónde estamos llevando esta energía. Lo ideal es mantenernos en el centro para estar siempre en constante resonancia con la otra parte, ya sea de trabajo, ya sea de escolaridad, ya sea de cualquier tipo de relación que podamos llevar siempre adelante en equilibrio. En este caso, si encontrásemos en estas variantes el miedo, resentimiento, culpa, sufrimiento o dolores hasta físicos, envidia, cuánto se ve en las grietas que el individuo va a empezar a tener porque está abriendo las posibilidades de que su energía se disperse mientras critica o mientras tiene una envidia que a veces es casi natural, el por qué aquella persona tiene lo que yo desearía y yo no lo tengo. Esto es algo que debemos completamente, digamos, transmutarlo. Todas las personas tenemos lo que necesitamos para hacer lo que venimos a hacer. Entonces, no podemos hacer nuestras propias cosas con el material de otra persona. Yo soy arquitecto, no puedo trabajar con el material de un dentista. Por lo tanto, si empezamos a tener la opción de que cada quien tiene el material que necesita para la experimentación de esta vida, nuestra percepción comienza a cambiar y somos felices que la otra parte, aquel dentista, tenga todo su material porque le sirve. Pero yo necesito otro tipo de material que me sirve también para mi evolución. En esa parte deberíamos de ser siempre más atentos a cómo expresamos nuestras opiniones del prójimo. Por lo tanto, insisto, el penetrar cuando penetra otro tipo de energía en nuestros sentimientos, creando verde negativo vertical, es porque nosotros hemos dejado inadvertidamente la puerta a
cierto tipo de expresiones que nos vinieron por hábitos o porque estamos con otras personas. Les voy a decir aquí a todas las señoras, el menos hablemos de otras, siempre estaremos en mejor salud. La otra polaridad, como se hablaba del el verde negativo horizontal, que prácticamente es el positivo, se utiliza generalmente para poder neutralizar toda energía negativa que se tiene en vamos a suponer, no suponer, sino que esencialmente en las residencias, en los hogares, pero también en nosotros mismos. Lo que hablábamos antes acerca de transmutación de energía, en el momento que logramos mover nuestra energía de enojo o de, digamos, disgusto hacia una energía de agradecimiento. El agradecimiento es una de las energías más potentes que podemos utilizar, pero desde el corazón. Porque si decimos gracias por decir, es como si no tuviera efecto. Tiene que venir del corazón, tiene que ser verdaderamente gracias porque tengo esto, gracias porque alguna persona me brindó su ayuda para resolver esta cuestión, gracias porque hoy simplemente tengo todo lo necesario para poder dar mi presentación y seguir en mi trabajo y en mi responsabilidad de dar frente a lo que me he empeñado a hacer. Gracias por todo. Una cuestión importante es no esperar en los resultados. Cuando estamos demasiado puestos en los resultados sin la ayuda a servir a otros, vamos a tener mayor complejidad en recibirlos. Es obvio que los resultados van a llegar. Solo tenemos que dejarlos en cualquier modo a madurar. No todos vienen inmediatos. ¿Cuántas personas siempre han tratado de iniciar un negocio, un tema, una situación, una tarea, y a la primera vez no le viene, a la segunda tampoco, a la tercera va a llegar siempre? Es un resultado inevitable. Lo importante es estar enfocado a la tarea que venimos a hacer, a tratar de dar y compartir lo que se sabe, lo que se ha experimentado a otros. Y en el momento menos preciso, las personas que deben escuchar este tipo de información las van a escuchar. Por lo tanto, los resultados vienen siempre. Cuando se restaura el equilibrio energético en las personas, en los objetos, en los hogares, vamos a tener siempre una regeneración también en el interior de las personas, pero del entorno. Es decir, nuestro vecino, si nosotros empezamos a cambiar, curiosamente, porque hemos cambiado nosotros, la persona de enfrente que a lo mejor siempre se lamentaba de cualquier cosa, curiosamente como magia comienza a cambiar. ¿Por qué? Porque así funcionan las energías sutiles, así funciona la resonancia. Es importantísimo que sepamos cómo funciona la resonancia. Si nosotros estamos molestos, no nos maraville que cuando salgamos vamos a encontrar otras personas que están molestas también, porque es la resonancia que nos une. Es la resonancia que estamos trayendo. Aquellas personas que quisieran el ideal trabajo, volvámonos a aquel ideal, concepto de trabajo que queremos atraer. Entonces, verdaderamente vamos a atraer aquello mejor que en lo cual hemos estado trabajando interiormente. Por lo tanto, conectar con los niveles más sutiles de la propia conciencia, que en este caso es la parte más consciente de nuestras partes sutiles y no en sí el alma, que no obstante que es la bondad de todo nuestro ser, camina inconscientemente. No dejemos ir al ego creando verde negativo por este paso, sino que pidamos a nuestra conciencia y al espíritu en sí que nos guíen, que nos abran, que nos quiten velos en modo de poder caminar por el lugar que tenemos que caminar.
Ahora bien, a través de formas geométricas específicas, la biogeometría es como utiliza el verde negativo horizontal para el equilibrio tanto de los materiales, como ya habíamos dicho antes, como en las personas. En las personas también existen, para las personas existen las biofirmas creadas también por la biogeometría, con las cuales vienen a estar alineadas el ser humano en todos los planos de la naturaleza. En otras palabras, y simplificando un poco más ahora, el verde negativo horizontal puede ser generado conscientemente por cualquier individuo cuando tiene claro el concepto de cómo funciona el verde negativo horizontal. Siendo sinceros, siendo leales, no mintiendo, escuchando y escogiendo el tipo de música que pueda alimentar su espíritu y su mente, escuchando e informándose sobre todo de cuál es la alimentación ideal para el ser humano, para ese mismo individuo, que lo mantenga sano, ejercitándose, entonces estará generando una cantidad de verde negativo horizontal constante día con día y no necesitará en el futuro, se lo puedo asegurar, si lo hace constantemente, de venir a, digamos, buscar otra ayuda que no sea la de su propio organismo para poder estar alineado constantemente. Mientras tanto, quien no esté alineado o busque una ayuda, con gusto estoy más que dispuesta a ayudar en este proceso. Sin duda alguna, actuar con congruencia en las propias palabras y en los propios actos es una de las definitivas soluciones para la propia existencia. Dejo unas últimas consideraciones acerca del verde negativo vertical en vuestro cotidiano. El buscar salir rápidamente de las tristezas, si en algún momento nos sentimos deprimidos o tristes, darse cuenta que es una cosa momentánea y por hacer todo lo posible por ir a hacer alguna actividad que nos dé, digamos, satisfacción o alegría. Tratar por todos los medios de resolver y cambiar de habitación. Cuando en una habitación se tiene una discusión, cambiar habitación, cambia la energía y se cambia inmediatamente el estado anímico de la persona. Soltar preocupaciones ilusorias, se sabe y se oye demasiado en lo que son noticias. Si pueden y tienen el coraje de dejar de escuchar noticias, es una sugerencia válida, a menos que puedan pedir a su espíritu de hacerles escuchar las noticias que necesitan escuchar en ese momento para su propio beneficio y más altísimo bien. Entonces seguramente se les presentarán las noticias que ustedes necesitan y solo ustedes pueden hacer una evaluación para su propio cotidiano. Llevar conscientemente hacia la propia vida el agradecimiento sincero y consciente hacia el propio corazón, el cual va a ser un generador de la conductividad eléctrica, que ya somos, porque somos potencia, somos electricidad cósmica en todo el organismo. En este modo vamos a continuar a generar un verde negativo horizontal constante para nosotros y para el medio ambiente. Agradecimiento continuo por ser un alma consciente que está viviendo, digamos, en este cuerpo, en este templo, una experiencia humana, desarrollándose en la mayor plenitud posible que en el propio entendimiento y en el propio nivel de conciencia. Nadie es más, nadie es menos. Cada quien tiene su nivel, unos por jóvenes, otros por más maduros, etcétera. Todos tenemos un cierto nivel de conciencia en el cual hemos ido trabajando por toda la vida, por algunos años o desde ayer. No tiene importancia.
solo desde el punto el propio punto de elevación de la propia conciencia, podemos tomar acto de la información que nos viene de fuera y comenzar a trabajar para que nos permita tener una vida lo más en equilibrio y armonía posible. Gracias por la amable presencia, por los amables comentarios, por su compañía simplemente. Que tengan un excelente día, porque tienen todo el día por delante, y yo me despido. Los espero el próximo día 28 de abril, que tendremos otro encuentro. Muchísimas gracias de nuevo y que tengan buenas tardes. Hasta luego.